Eh, Me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Yo soy Israel Hurtado, presidente de la asociación, y pues me da mucho gusto tener esta interacción con, con las personas que están interesadas en el tema del hidrógeno. Eh, Estos webinars son webinars que organiza la asociación y que los abrimos a todas las personas, como ya lo mencioné, que están interesadas en el tema. Y la idea es básicamente intercambiar conocimientos o transmitir conocimientos en el tema del hidrógeno. Y para el día de hoy, pues tenemos un panel muy interesante con justamente DNB, que nos va a compartir temas de regulación del hidrógeno y estrategias para su competitividad. Entonces, pues bueno, yo básicamente agradecerles que participen el día de hoy y bueno, que se lleven justamente algo que que les pueda servir, ¿no? Y que, pues bueno, sigan interesados en el tema del hidrógeno. Y bueno, ahora le quiero ceder la palabra a Renata Herrera. Ella es la coordinadora del Comité de Regulación de la asociación y nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias y hasta pronto. Adelante, Renata. Sí, muchísimas gracias, Isra. Y de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes en este webinar. Y bueno, como Isra ya lo mencionó, pues yo soy la coordinadora del Comité Regulatorio de la Asociación. Entre otras cosas, pues estamos trabajando en opciones para fortalecer nuestro esquema regulatorio actual, porque pues para México, pues lograr el desarrollo de este vector energético es necesario, ¿no? Entonces, este tipo de webinars se vuelven súper importantes. Por ejemplo, en este abordaremos pues, un tema vital, ¿no? Que es para el futuro de la transición energética, no solo en México, sino también a nivel global, que es pues, el hidrógeno como pilar fundamental de la sostenibilidad y competitividad de la industria energética. Entonces, para darles un poco de contexto, pues de los últimos años el hidrógeno ha emergido como una de las soluciones más prometedoras para alcanzar objetivos de descarbonización y mejorar la resiliencia de nuestros sistemas energéticos. Si bien la tecnología no es nueva, el interés global ha crecido significativamente debido a su potencial para transformar sectores clave como el transporte, industria pesada y la generación de energía. Por ejemplo, en México, pues somos un país vasto con potencial en recursos renovables y una ubicación estratégica para desarrollar proyectos de hidrógeno limpio. Estamos en un punto crucial aquí en México. No omito mencionar que, por ejemplo, en la COP27, que se celebró en el 22, México incrementó su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero porque nos comprometimos a reducir sus emisiones en un 35% para el 2030 y aumentamos nuestras NDCs, ¿no? Del 22% al 35%, o sea, fue un incremento bastante considerable. Entonces, aquí en México la pregunta no es solo si lo podemos hacer, sino cómo lo vamos a lograr, ¿no? Aquí ya entra la relevancia de una regulación sólida que fomente la inversión, impulse la investigación y facilite la integración del hidrógeno en nuestra matriz energética. También no omito mencionar que a nivel global, el 2024 fue el año más cálido registrado hasta la fecha. La temperatura media global durante los primeros 9 meses del año fue aproximadamente de 1.5, que ya es superar los niveles preindustriales, ¿no? Este aumento superó ya el umbral del 1.5 grados que se había establecido en el Acuerdo de París. Entonces, está resaltando la urgencia de acciones más contundentes para mitigar el cambio climático y por ello que la fuerza de voluntad para descarbonizar y explotar toda la cadena de valor del hidrógeno limpio no solo es importante, sino trascendental a nivel global. Entonces, por ello, hoy exploraremos las barreras actuales del hidrógeno limpio, estrategias para posicionar a México como un líder global en la producción y el consumo del hidrógeno, y también discutir las iniciativas del gobierno como del sector privado para que México pueda competir de manera efectiva en este mercado. Eh, en primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Corali, que es el Hydrogen Senior Consultant de DNV, quien nos hablará sobre reducción del costo de producción, la importancia de la optimización de los proyectos de la fase de factibilidad. Y yo creo que su intervención será fundamental para entender cómo optimizar estos proyectos de las primeras fases, ¿no? Para poder marcar una gran diferencia en los costos y en la competitividad de los proyectos de hidrógeno. Posteriormente vamos a tener a David Nieto, que es el Energy Market and Decarbonization Senior Consultant, igual de DNB, que nos ofrecerá su perspectiva sobre el mercado de hidrógeno limpio y la normativa,
los avances recientes en Europa y revisión de las perspectivas para América Latina. Con la experiencia de David en el contexto europeo, podremos entender cómo las regulaciones y el desarrollo del mercado de hidrógeno en Europa está moldeando las perspectivas para América Latina y cómo podemos tomar lecciones de eso para avanzar aquí en México. Entonces, digo, antes de darle la palabra a Alberto y posteriormente a David, me gustaría primero darle la palabra a Eckhart, que es CEO de DNB, quien nos va a dar unas breves palabras para iniciar el webinar. Y pues muchísimas gracias y adelante, Eckhart. Y gracias, Renata, Israel. Mi nombre es Eckhart Hinrichsen, soy el Country Manager de DNB aquí en México. Tengo más de 30 años en la compañía y de esos 30, como 20 años aquí en México, pasado en la Ciudad de México. Seguramente muchos saben, pero DNB es una compañía basada en Noruega. Tenemos un total ahorita de 15,000 empleados, y esos 15,150 aquí en México, en 4 oficinas, la más importante aquí en la ciudad. Y bueno, las actividades principales de DNB son, perdón, son certificación de tercera parte, verificación y advisory. Nuestro foco principal es en energía y en marítimo. Bueno, somos también uno de los jugadores importantes en la parte de transición energética. Hacemos mucha investigación sobre H2, sobre hidrógeno, muchas publicaciones y JIPs. Esto todo lo pueden encontrar en nuestra página. Y bueno, otra vez, muchas gracias por conectarse y ahorita voy a dar el floor para Alberto Corali y David Nieto, nuestros colegas de la oficina de Brasil. Y bueno, adelante, por favor. Gracias, Eckhart. Adelante. Vale, gracias. A ver, vamos a hacer lo contrario. Voy a empezar yo a hablar primero del mercado y después Alberto va a continuar con la parte de utilización de los costes. Alberto, ¿puedes, por favor, compartir tu pantalla? Gracias. Bueno, rápidamente, creo antes de empezar, nos presentamos rápidamente yo, Alberto. Bueno, yo soy David Nieto, estoy en el equipo de Transnational Business Advisory. Cubrimos la región CEMELA, que es sur de Ya, Europa, ahora sí ya. um, Ay, qué África, hermoso Benito. África Que y siempre Oriente quería Medio. papacho. Qué Por, fa- precioso Benito. ¿Eh? Creo que alguien tiene su... Perdón, Eso. si alguien puede apagar su No hay micrófono, problema. por favor, pueden apagar su micrófono, se los agradeceré. Muchas gracias. Gracias. Nada, nada. Adelante, por favor. Gracias. Sí, sí, verdad. Y entonces, sí, curioso, entonces la región CEMELA, sur de Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Y entonces nosotros trabajamos bastante con estudios de mercado, estudios regulatorios y también una parte importante de nuestro trabajo en mi equipo son las due diligence técnicas y comerciales. Y no trabajamos solamente con hidrógeno y derivados, pero también con otro tipo de tecnologías y de activos energéticos. Bueno, Alberto, rápidamente, si quieres presentarte también. Sí, bueno, primeramente, disculpe mi español porque en la verdad es portugués mezclado con italiano, porque yo soy italiano, pero vivo en Río hasta 2012 y soy business lead de mi equipo que es de hidrógeno y electrolizadores y nosotros tenemos un equipo parecido con también de David, que tiene un área geográfica bastante amplia, pero nosotros enfocamos Latinoamérica, entonces de México para abajo, y especialmente proyectos de producción de hidrógeno por electrólisis. Y más tarde voy a mostrar un poquito nuestra experiencia en dimensionamiento y estudios de factibilidad de este tipo de proyectos. Yo trabajo con hidrógeno desde 2008, más en la parte de desarrollo de tecnologías y en DNV estoy desde 2023 como primer integrante de este equipo y ahora tengo una otra compañera también en la oficina de Río de Janeiro. Vale, pues puedes pasar a la
slides, por favor. Bueno, vamos a hacer una rápida introducción. Creo que Eckhart ha hablado un poco de eso, pero bueno, para resumir, DNV es una empresa bueno, global en todo el mundo. Tenemos expertos especialistas locales que nos hace conocer también las especificidades de cada país, pero también con un apoyo global. O sea, aquí en Latinoamérica trabajamos bastante con los equipos de Europa, por ejemplo, donde vemos muchos proyectos un poco más avanzados, lo que nos hace también tener un poco más de experiencia sobre el mercado de hidrógeno verde globalmente. Y bueno, básicamente, bueno, sí, claro, DNV la conocemos sobre todo para la parte marítima, pero también nosotros trabajamos mucho con la parte de los sistemas energéticos, que es los equipos de mi equipo y del Alberto, es en lo cual nosotros trabajamos. Pues pasar a la próxima. Sí, bueno, entonces DNV tiene una posición muy importante respecto a toda la cadena de valor, porque trabajamos sobre los activos ya en producción, pero también en la parte de transporte, distribución y almacenamiento, y la parte de uso. Entonces tenemos conocimiento del sector del oil and gas importante, pero también el sector eléctrico, y que es lo que es importante cuando se trata de hidrógeno verde por electrolisis, porque se junta la parte renovable y con la parte de oil and gas, conocimiento, por ejemplo, de los riesgos químicos con algunas moléculas, como amonia o metanol. Y entonces ese conocimiento global de DNV sobre para hidrógeno es bastante importante y nos coloca en una posición interesante para poder dar soporte a clientes. Puedes pasar. Bueno, es una slide que explica un poco justamente lo que acabo de resumir, explicando un poco sobre qué parte de la cadena de valor nosotros trabajamos y qué tipo de servicios. Pues como lo ves ahí, empezamos ya de la parte estratégica, con los estudios de mercado y estudios regulatorios, es sobre todo en lo cual mi equipo se enfoca. Pero también tenemos una parte de Research and Development y una parte fuerte en estudios de viabilidad técnica económica, en el cual el equipo de Alberto actúa bastante también con nuestro soporte. Y hasta el final de la fase de diseño, construcción, operaciones y decommissioning. Entonces, trabajamos realmente sobre toda la cadena de valores. Esas son referencias que tenemos para cada tipo de servicio respecto al hidrógeno y combustibles sintéticos. Entonces tenemos muchos proyectos claramente de mercado y de viabilidad, porque los proyectos de hidrógeno verde todavía están en una fase un poco preliminaria, pero también tenemos algunas referencias de due diligence, bastantes estudios de riesgo también, y algunos que empiezan a hacer de certificaciones ah, y eso, básicamente. Bueno, puedes pasar, Alberto. Gracias. Entonces, bueno, trabajamos, perdón. Entonces, esos son un poco bueno, los países en los cuales y actuamos para la parte de hidrógeno. Entonces, hemos dado soporte a clientes para el equivalente de 20 gigawatts de electrolisis, de capacidad de electrolisis, más de 40 proyectos con respecto a hidrógeno y derivados, y con fases diferentes de las fases de proyecto, por ejemplo, de viabilidad, pero también en fases un poco de diseño conceptual y un poco más avanzada también. Pues son algunos indicadores que hemos puesto aquí. Y eso, trabajamos no solamente con desarrolladores de proyecto, pero también con entidades de gobierno, también instituciones financieras, bueno, bien conocidas como el Banco Mundial, el GIS también, eh, y, y claro, muchos clientes de la parte del sector de oil and gas, como lo puedes ver, y muchos también con la parte de energía eléctrica. Pues trabajamos obviamente con los grandes actores de la cadena de valor. Puedes pasar, Alberto. Gracias. Aquí son un poco las referencias que DNV publica. Publicamos, bueno, cada año varios tipos de publicaciones diferentes, entre cuales hay el Energy Transition Outlook, que es el más conocido, que es público,
y entonces en el cual tratamos en particular del mercado de hidrógeno verde. Y entonces son documentos accesibles, creo que hay los links también que están en la presentación, entonces podréis bajarlos y también leerlos si os interesa. Son bastante completos y realmente hay mucha buena información en esos informes. Gracias. Entonces, esos son sí, DNV también es muy fuerte en la parte de certificación y de estándares que desarrolla los propios, que desarrollamos nosotros propios. En nosotros es el mío, en el cual os podéis ver aquí un poco una lista respecto a hidrógeno, por ejemplo, certificación de electrolizadores o technology qualification también, verificaciones de los pipelines o onshore. Entonces, tenemos varios tipos de certificaciones reconocidas por nuestros clientes en los cuales podemos también dar soporte. Y aquí son un poco nuestras referencias, una parte, no todas, que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, como podéis verlo, pues como lo había mencionado, tenemos varias referencias, que sea de estudios de mercado, regulatorios, pero también de due diligence, technology characterization también y bastantes estudios de riesgo. En América Latina, pues hemos trabajado en varios países como México, Brasil bastante, claro, Chile, Colombia y estamos cada vez trabajando más con otros países vecinos. Entonces eso y después, a ver, bueno, eso era la representación rápida de DNV. Ahora voy a ver un poco más de la parte de mercado y regulatoria respecto a hidrógeno y derivados. Entonces, la primera parte va a ser un poco más el estado global del mercado de hidrógeno verde bueno, del mundo y después hacer un foco un poco más en los recientes avances de Europa y las regulaciones y para ver un poco las perspectivas que hay en Latinoamérica. Puedes pasar. Entonces, para introducir un poco el ITO, que es sobre lo que nosotros nos baseamos bastante para hacer nuestras previsiones de mercado, para que se pueda entender, tenemos un equipo global de ITO que está en Europa y nosotros los equipos regionales les damos soporte e inputs sobre datos que necesitan para alimentar el modelo que les va a permitir pues, hacer esas previsiones de precio, de demanda y de producción. Entonces, en nuestro caso sería para hidrógeno y derivados, pero también cubrimos otro tipo de tecnologías. Bueno, eso es todo, para que lo sepáis, está un poco basado también en función de las targets de cada país, las regulaciones que están desarrolladas y también un driver importante para poder hacer esas simulaciones también es el precio, el coste liberado del hidrógeno y de los derivados. Eso es una presentación un poco genérica del ITO y después voy a entrar un poco más en detalle sobre algunos outputs que tenemos a partir de ese modelo. Bueno, globalmente, bueno, creo que aquí todo el mundo sabe un poco eso todo, pero rápidamente para resumir, pues de momento pues, la mayor parte del hidrógeno en el mundo es casi 80% que viene de combustibles fósiles, como bueno, carbón y gas natural. Entonces hay la mayor parte es bastante emisora de CO2 y entonces se entiende bastante por qué pues hay un potencial muy importante de descarbonización utilizando hidrógeno verde o de bajo carbono para sustituir el hidrógeno gris, que sería del carbón o del gas natural. Y como lo veis, de momento, pues tenemos muy poco, la porción de hidrógeno verde pues es menos de 1% y tenemos una porción casi, bueno, 2 y poco por ciento que viene directamente de la red. Y el problema de la red es que depende mucho del mix energético de los países para que pueda ser calificado como un hidrógeno de bajo carbono o verde. Y hay, bueno, producción muy residual con energía nuclear, pero realmente no vemos eso como un potencial muy grande. Después, sobre la demanda, pues los sectores que utilizan más hidrógeno son los sectores de refino, como veis ahí, más de 75%, producción de amonia para fertilizantes o fertilizadores, nunca lo sé en español, lo siento, y después producción de metanol
también. Y finalmente la producción de acero. Entonces, esos sectores son un poco los hard to abate, que los llamamos, que hay un potencial de descarbonización muy grande utilizando hidrógeno verde, porque no se puede, en los procesos se utiliza hidrógeno, entonces esa demanda de hidrógeno en esos sectores no va a disminuir. Entonces es ahí que es importante poder hacer la transición hasta de hidrógeno gris hasta hidrógeno verde para descarbonizar. Pues, Alberto. Esas son un poco las barreras que observamos para el crecimiento de la industria de hidrógeno verde. Bueno, la primera importante es el coste y el soporte financiero, porque de momento el hidrógeno verde es muy caro, entre 2 y 3 veces más caro que el hidrógeno gris. Entonces, realmente no es viable de momento. Y todavía en el mundo todavía no hay un precio del carbono que está integrado en el mercado para hidrógeno. Hay algunos países, en Europa, por ejemplo, que empieza, pero todavía globalmente hay pocas cosas hechas respecto a eso. Otra cosa es la demanda, la competición de demanda, o sea, para descarbonizar, pues hay otro tipo de tecnologías que pueden servir como la electrificación, quitando los sectores hard to abate, claro. Después otra barrera importante es la maturidad de la tecnología, también, porque, bueno, aunque el hidrógeno es algo que conocemos y que utilizamos hace mucho tiempo, pues por electrólisis a larga escala todavía no tenemos equipamiento muy maduro y no hay ningún proyecto que tenga más de algunos años de uso. Entonces hay un problema también ahí todavía sobre la tecnología, y eso, para disminuir los costes, va a ser importante de poder desarrollarla rápidamente. Después hay grandes problemas también sobre respecto a los riesgos, porque el hidrógeno, por ejemplo, pues para almacenarlo hay que hacerlo a muy baja temperatura, que es un coste importante, o muy alta presión, y eso hay un riesgo importante de explosión. Y cuando se habla de explosión, pues el hidrógeno tiene un potencial de destrucción bastante más importante que el gas natural. Por eso que hay estudios de riesgos que son bastante importantes de hacer en las fases preliminares de los proyectos. Después tenemos otro desafío importante, que es la infraestructura, que sea los pipelines, por ejemplo, que tenemos mucho de gas natural de momento, pero para poder hacer la transición hay desafíos de materiales también, y también de red eléctrica, porque si empezamos a desarrollar mucho el hidrógeno verde, pues vamos a tener que desarrollar bastante la red eléctrica en los países, y eso es bastante divertimiento, y es algo que todavía pues tenemos dificultad en avanzar y tener financiamientos importantes. Y por último, la parte de certificación y los estándares, que todavía no hay globalmente, al menos, pues certificados de garantía de origen y metodologías muy claras y definidas para calcular la huella de carbono de la molécula, y hacer el que se dice el life cycle assessment, que es el análisis de ciclo de vida de la molécula, para saber cuánto que ella emite durante el proceso de producción de hidrógeno. Entonces, eso, en resumiendo, son un poco todas las barreras que tenemos de momento para la implementación y el desarrollo a gran escala de la industria del hidrógeno verde. Puedes pasar, Alberto. Buenos Gracias. días. Vale. Ahora un enfoque un poco más en Europa. Entonces, en Europa es Hola. donde es... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No, vale. Entonces, bueno, enfoque más en Europa, como podemos verlo, pues la demanda es más importante allí en refino, por ejemplo. Y en Europa, pues hay desde unos 10 años más o menos, ha habido el empiezo de desarrollo de nuevas regulaciones, como por ejemplo el REPowerEU, la Renewable Energy Directive 1, 2 y 3. Y entonces eso nos permite a Europa de estar un poco más avanzado sobre los objetivos de desarrollamiento.
pero también vamos a ver que en Europa, pues, respecto a la demanda que tienen, pues probablemente no van a conseguir eh, seguir con la producción y entonces hay un potencial importante de importación de Europa, entonces para América Latina de exportación hasta Europa y eso es algo relevante de analizar. Si puedes pasar la próxima, Alberto. Sí, entonces en Europa bueno, lo que tenemos como regulación, ahí en bajo podemos ver un poco las diferentes regulaciones que existen en Europa. Entonces la primera que podemos ver es Fit for 55, que sería pues, la reducción de 50% de las emisiones hasta 2030. Y eso ha ido junto con una revisión del Renewable Energy Directive 2 en el cual se han incluido una definición más precisa de los targets respecto a los RFNBO, que son los Renewable Fuel of Non-Biological Origin, perdona, que son los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde. Tenemos después la Repower EU, que ese es digamos, los objetivos más ambiciosos, que son 10 millones de toneladas de hidrógeno verde de producción en Europa hasta 2030 y adicionalmente 10 millones de toneladas de hidrógeno verde importado. Entonces vamos a ver rápidamente que son objetos muy ambiciosos y en el cuales también hay una repartición en función del tipo de industria. Pero todavía esos son, bueno, son objetivos, pero todavía no han sido aceptados en el sentido que todavía no es una obligación. Entonces son objetivos, un must to have, pero todavía no es una obligación. Oh, no, perdón, un nice to have, no un must, pero lo contrario. Y lo que de momento tenemos es el Delegated Act, es lo que, por ejemplo, ha definido con más precisión lo que es un RFNBO y los criterios, por ejemplo, que tiene que tener, bueno, energía renovable, tiene que ver la energía para electrólisis del hidrógeno es renovable. Después hay el criterio de la adicionalidad, o sea, para producir hidrógeno verde que sea un RFNBO, tenemos que adicionar en la red pues una nueva instalación de, por ejemplo, de solar o fotovoltaico o de eólico y no se puede utilizar algo que ya existe. Y la otra, que es la Temporal Geographical Correlation, es relacionado a los PPA porque, bueno, hay países de momento que, bueno, hay desarrolladores de proyectos que prefieren ah, ah, obtener un PPA con una empresa que produce energía renovable, pero aunque esté conectado a la red y que en teoría pueda producir 100% del tiempo, pues ese criterio le obliga a producir hidrógeno solamente cuando las plantas del PPA están produciendo. O sea, si tiene un PPA con una empresa que produce energía solar, pues por la noche no va a poder producir, o por lo menos si produce no podrá ser un RFNBO. Eso es algo importante. Y después otra regla importante es que es lo de los low carbon hydrogen. Entonces, que puede tener ese label si ha reducido de 70% las emisiones de carbono en la producción. Bueno, y finalmente el Renewable Energy Directive 3, que ha sido firmado en octubre de 2023 y en el cual hay bueno, objetivos también sobre la producción de hidrógeno, el uso en las industrias, el uso también en el transporte y también hay nuevas certificaciones y requerimientos para las garantías de origen. Eso son un poco para resumir las regulaciones que existen en Europa. Puedes pasar a la próxima, Alberto. Gracias. Y para que se entienda un poquito mejor cada regulación, cómo funciona y cada tipo de hidrógeno, cómo puede ser llamado en función de qué, pues aquí, por ejemplo, la primera, el FNDO, como lo he explicado, tiene que ser energía renovable, producción con electrólisis. Se obtiene un hidrógeno verde que puede ser llamado de RFNBO. Y después, si queremos producir metanol o amoníaco, pues se adiciona bueno, CO2 o N2 para la producción y ellos van a poder tener
el label RFNBO. Hay otra manera de hacerlo también que es hidrógeno a partir de biomasa, o sea, a partir de la biomasa se produce biogás, se hace reforma de metano, de biometano, en el caso, con captura de carbono, y tenemos un hidrógeno biológico, biohydrogen, y en el cual adicionando pues CO2 podemos tener un biometanol o un bioamoníaco con N2. Y finalmente el low carbon fuels, como le he mencionado, es un criterio que es un poquito menos restrictivo que el RFNBO, pero que permite también pues, tener un hidrógeno, por ejemplo, azul con reforma natural, reforma del gas natural, con captura de carbono, o también utilizando directamente energía de la red y electrólisis para producción de hidrógeno, pero esa energía de la red puede ser, pues, tener una porcentaje de renovable menor, y eso, pues, no será hidrógeno verde, se llamará un hidrógeno de bajo carbono. Es un poco lo que tenemos de momento en Europa. Puedes pasar la próxima, Alberto. Gracias. Eso es un poco un comparativo de los objetivos de las diferentes tipos de regulaciones, algunas que son obligatorias, que son, por ejemplo, las Red 3. Hay tenemos dos variantes aquí. El primero es añadiendo también los objetivos marítimos del ReFuel EU, que es otra regulación respecto al marítimo. La segunda es sin esa. Y después tenemos las previsiones de DNV, de litio de DNV. Y a derecha, como puedes ver, los objetivos muy ambiciosos de REPowerEU. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, que la demanda por el Red 3 para hidrógeno verde en Europa será como un mínimo de casi 3, más o menos 3 megatoneladas. Y nosotros con el litio, pues prevemos que eso hasta 2030 hidrógeno verde producción en Europa será 2,5 más o menos, entonces ya tiene un potencial de importación aquí en Europa. Y si nos baseamos también sobre el REPowerEU, que son 10 de producción y 10 de importación, pues ya hasta 2030, pues ya entendemos que hay un potencial muy grande de importación ahí en Europa de hidrógeno verde, y entonces mercados como América Latina, por ejemplo, puede estar en una muy buena posición para poder cumplir esa demanda europea. Puedes pasar al próximo. Entonces, sí, bueno, ahora las perspectivas un poco en Latinoamérica. Bueno, de momento Latinoamérica produce el 5% del hidrógeno del mundo, pero la mayor parte, como en todo el mundo, es hidrógeno que viene de combustibles fósiles. Em, y lo que vemos en Latinoamérica de momento es que el coste del hidrógeno es uno de los más bajos que hay en el mundo, y eso porque hay un potencial muy grande de energía renovable, lo que nosotros entendemos como ser un enorme potencial de exportación, sobre todo para mercados como el mercado europeo, pero también el mercado norteamericano, aunque con los recientes cambios de gobierno, pues eso puede cambiar un poco, pero bueno, todavía lo vemos como un mercado importante de importación de hidrógeno verde. Y sí, entonces lo que entendemos también es que la producción probablemente hasta 2030 será renovable en Latinoamérica, hasta un 19% aquí, que tenemos un coste, una competitividad de coste muy importante. Y como lo veis a derecha ahí, pues esos son los diferentes costes, que es coste nivelado de hidrógeno, en función de las diferentes tecnologías. Entonces, de momento lo que observamos es que probablemente la que será más barata sería el dedicated solar, entonces con fotovoltaico, y electrolisis, pero también la reforma de metano, de gas natural, con captura de carbono. Esas dos son relativamente equivalentes en términos de coste, sobre todo a partir de 2030. Y bueno, después pues ya puedes pasar al próximo, Alberto. Esos son los proyectos que te anunciados de hidrógeno en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, como podemos verlo
En Europa hay de momento muchos más proyectos anunciados, pero también por, problemas un poco que hay allí de independencia energética, con lo que pasó en la guerra de Ucrania, pues en Europa se ha dado cuenta que era poco, que dependía mucho del gas natural que importaba. Y para su dependencia energética, pues ha empezado a desarrollar mucho más sus regulaciones para poder convertirse en una zona más independiente del mercado mundial, porque los costes de la energía han aumentado mucho desde 2022 y es un problema importante allí. Pero bueno, como podemos ver también aquí en Latinoamérica, hay muchos proyectos que son anunciados, entonces hay bastante, sobre todo de amoníaco verde, que vemos bastante en Brasil, y hay proyectos de gran escala, sobre todo en Chile un poco uno en Paraguay también, me creo, y eso, y hay invertimientos muy altos de 85 millones de dólares para esos proyectos. ¿Puedes pasar, Alberto? Entonces, eso es un poco un resumen de las diferentes estrategias nacionales de los países en Latinoamérica. Los que están más avanzados es en Chile, donde ya hay una estrategia desde 2020, y en Colombia desde 2021. Y son las estrategias donde hay más detalle sobre la de producción, sobre también los objetivos diferentes de Uruguay y Paraguay, que aunque tengan estrategias de hidrógeno, todavía no son tan desarrolladas como las de Chile y Colombia. Y después tenemos aquí en Brasil. En Brasil tenemos desde 2022 un programa de hidrógeno, pero que no fue acompañado en ese momento de regulaciones e incentivos, subsidios públicos. Y eso lo tenemos desde el año pasado, 2024. Entonces entendemos que en Brasil también el mercado va a empezar probablemente a moverse mucho más rápido, porque en ese último Regulatory Framework en Brasil, pues hay subsidios para este tipo de proyectos. Entonces imaginamos que desarrolladores de proyectos van a empezar a moverse más. Bueno, y después tenemos un poco perdón, los objetivos por país, que son un poco más claros, como lo puedes ver ahí en Chile y Colombia. Y Brasil, eso baseado sobre los proyectos anunciados. Y hay un enfoque sobre las áreas donde ese hidrógeno va a ser necesitado, pero como le había mencionado, el mayor enfoque de momento en América Latina es la exportación. Y eso voy a poder mostrar en la próxima slide, si puedes poner, Alberto. Eso. Entonces, eso es un tipo de output, digamos, de litio que tenemos, que son los intercambios regionales de hidrógeno. Lo podemos también hacer para metanol, para amoníaco, pero eso es lo decimos aquí solamente para hidrógeno. Y bueno, como lo dije al principio, el litio se basea sobre todo sobre los objetivos de cada país, entonces después lo consolidamos en términos de región, objetivos de producción, de uso también, y finalmente el coste. Entonces, como lo puedes verlo aquí en Europa, lo que nosotros observamos y estamos previendo es que América Latina va a tener un potencial de exportación muy grande en Europa, sobre todo hasta entre 2035 y 2040, y donde nosotros vemos un poco más después el Oriente Medio y el norte de África exportar mucho más a Europa. ¿Por qué? Porque en Oriente Medio hay dos proyectos importantes de pipeline de hidrógeno, uno de Argelia hasta España y otro de Túnez hasta Italia. Entonces, por eso que las exportaciones de allí para Europa mm, la vemos tardar un poco más, porque hay que desarrollar ese pipeline y construirlos, pero después el coste del hidrógeno después nivelado de Oriente Medio debería ser significativamente menor que Latinoamérica, y sobre todo por estar muy cerca. Entonces, por eso vemos aquí para hidrógeno un potencial un poco mayor en
Oriente Medio para exportar a Europa y sobre todo para la proximidad geográfica. Y sí, entonces, bueno, era full, son las exportaciones por mar, por shipping, y en gris por pipeline. Y después las flechas a las azules claras es las de exportación, de importación hasta Europa, y las verdes de exportación desde Europa. Y entonces hemos hecho el mismo trabajo enfocado en Latinoamérica para que también se pueda entender un poco. Si puedes pasar a la próxima, Alberto. Eso en Latinoamérica. Entonces aquí es el enfoque en eso es Latinoamérica. Entonces, bueno, la exportación hasta Europa es la equivalente a la que hemos visto en la otra slide. Pero vemos también que hay un potencial de exportación, tenemos una exportación significativa también a América del Norte, y con también algunas exportaciones un poco menores hasta pues la región de OPA, que sería Australia y Nueva Zelanda, y, eh, y Oriente Medio también, con una menor importación desde Oriente Medio. Entonces, como dije, esas previsiones, el mayor driver, como dije, es el precio del coste del liberado de hidrógeno. Entonces, obviamente, eso puede cambiar bastante. Si, por ejemplo, en 2 años, pues, un proyecto de pipeline pues, se anula en Oriente Medio, pues a lo mejor el potencial de exportación de América Latina pues, sea mayor que lo que pues, se puede ver aquí. Entonces, eso, es por eso que cada año DNV publica un nuevo Energy Transition Outlook actualizando todos los datos. Es un trabajo que hacemos anualmente. Entonces, eso, resumiendo bastante todo eso. Y creo que después, pues Alberto, yo habré terminado con eso. Eso, te paso la mano. Muchas gracias, David. Mi presentación es sobre, en vez de un asunto más técnico de los proyectos de hidrógeno. Entonces, cómo optimizar el proyecto ya en los estadios de factibilidad, entonces, al comienzo de los proyectos, para bajar el costo de producción lo más posible. Mi equipo trabaja bastante con eso y como el parámetro más importante que vemos para analizar los proyectos de hidrógeno es el costo nivelado de producción, y que es básicamente son todos los costes descontados a lo largo de la vida útil del proyecto, dividido por la producción de hidrógeno también descontada con la tasa de descuento de nuestro proyecto específico. Y claramente en los costes tenemos todos los costes que son relacionados con este tipo de proyectos, entonces tanto CAPEX como las plantas de renovables, los electrolizadores, el balazo de planta, entonces todos los equipos auxiliares que son necesarios para los electrolizadores funcionar, y también equipos adicionales que pueden ser necesarios como compresores, almacenamiento y otros equipos de transporte del hidrógeno o de los derivados. Esta análisis puede ser hecha tanto para hidrógeno puro cuanto para los derivados del mismo. Y todas las obras civiles y conexiones con la red, subestaciones y todos los otros componentes del sistema. La parte de OPEX, claramente tenemos como manutención y los costes de trabajo necesarios para operar el sistema, pero tenemos también un componente que es muy específico de este tipo de proyectos, que es la sustitución de los empillamientos, porque los electrolizadores son equipos que normalmente tienen una vida útil menor del proyecto como un todo. Esto significa que a lo largo del proyecto muchas veces necesitamos sustituirlos algunas veces. Este es un coste bastante importante
en el monto total de los costes del proyecto. Y entonces hay la sustitución de los stacks y los costes también de los materiales necesarios para el proceso. Entonces, electricidad en primer lugar y el agua para la producción de hidrógeno y en algunos casos de algunos tipos de combustibles sintéticos también necesitamos tener una fuente de dióxido de carbono para, por ejemplo, producción de metanol. Entonces, cuando tenemos todo caracterizado, sí, el proyecto podemos hacer este cálculo del costo de producción. Pero muchas veces no tenemos eso esto muy claro, entonces lo que hacemos normalmente en nuestros estudios de factibilidad es tener una etapa más temprano, que es relacionado con la identificación de un lugar. Y entonces podemos auxiliar nuestros clientes a encontrar un lugar adecuado para los proyectos. Y una vez que identificamos el lugar, aplicamos nuestros modelos para hacer un modelaje técnico-económico del emprendimiento y encontrar el dimensionamiento de los equipos que lleve a tener un costo de producción menor posible. Eh, Porque el- todos los proyectos pueden ser realizados en diferentes formas y diferentes relaciones entre el tamaño de las renovables y el tamaño del electrolizador y tener o no baterías, por ejemplo, para almacenar energía eléctrica. Podemos transportar el combustible de formas distintas y podemos tener los electrolizadores acerca de las renovables o acerca por ejemplo, de un puerto para la exportación. Entonces, con estos estudios podemos también comparar diferentes opciones para la realización de un mismo proyecto. Acá tenemos un estudio de caso, es un proyecto que desarrollamos en Brasil. Claramente no vamos a mostrar todo el proyecto porque es protegido por la propiedad intelectual del cliente, pero es más como para demostrar nuestro método y cómo ejecutamos este tipo de estudios. Y como dije, primariamente el objetivo era identificar el lugar para el emprendimiento y después ejecutar eh, el modelo del sistema y la simulación de su funcionamiento. Eh, Consideramos muchos parámetros importantes para este tipo de proyecto, como los recursos de energía renovable, los recursos de agua, los off-takers, los compradores del producto. Y la infraestructura como la red eléctrica, infraestructuras de transporte y eventualmente de exportación. Y otras restricciones como ambientales por ejemplo, existencia de ciudades y este tipo de restricciones. Y considerando esto todo, construimos mapas donde fue posible como identificar lugares adecuados a la instalación del proyecto. Este era un proyecto bastante amplio porque consideraba muchas partes de Brasil. Consideramos, como dije, mapas de recursos renovables, mapas de infraestructura, estradas y sistema de transmisión de electricidad y también ductos de gas natural, recursos de agua y con eso identificamos algunas áreas específicas y eso también consideramos la presencia de off-takers, de compradores cerca del proyecto, del emprendimiento. Y construimos una matriz para comparar las áreas que fueran consideradas más interesantes. Este todo es un proceso hecho junto con el cliente. Y una vez encontrada una área que el cliente le gustaba, que fuese considerase más interesante para la instalación, propusimos algunos conceptos diferentes para el proyecto, por ejemplo, productos diferentes o
estrategias diferentes de power sourcing que es cómo comprar, cómo obtener esta energía. Por ejemplo, puede ser energía de la red, 100%, o puede ser energía de un parque eólico o parque fotovoltaico instalado cerca de los electrolizadores y usar esto en conjunto con energía de la red. Y en este caso específico, lo que comparamos fueron tres opciones y dos, no completamente off-grid, pero con una parte importante de la energía generada por emprendimientos dedicados a la producción de hidrógeno y una tercera opción completamente conectada a la red, entonces con contratos de compra de productores que lejos del emprendimiento. El sistema considerado fue para producción de amoníaco, tanto para industria local cuanto para exportación. Y hicimos la simulación de las tres opciones para ver cuál podía dar el costo de producción menor. Para eso utilizamos un modelo interno de nuestro equipo que es llamado modelo Share, que es capaz de simular el funcionamiento del sistema eh, hora por hora y tomando en cuenta también los vínculos dinámicos de los reactores químicos, porque este tipo de producción de derivados del hidrógeno tienen un desafío muy importante que es compatibilizar la producción de hidrógeno que puede cambiar de hora en hora y entonces puede como eh, cambiar junto con las renovables si tenemos un perfil de producción no constante. Y los reactores químicos de producción, por ejemplo, de amoníaco, pero de otros derivados de hidrógeno también, que son equipos que son hechos para funcionar en steady state, quiero decir, siempre con la misma potencia. Entonces, para simular estos dos sistemas juntos, el modelo es un poquito más complejo y nosotros lo desarrollamos en Python y es un modelo, no es un modelo de optimización mismo, pero con él podemos simular muchas combinaciones diferentes de la potencia de los equipos y obtener resultados del coste de producción y de la tasa de retorno del investimento para todas estas configuraciones. Esto nos permite de encontrar un dimensionamiento aproximado de todos los equipos que minimiza el costo de producción y maximiza la tasa de retorno del investimento. Estos resultados normalmente los representamos en esta forma de mapas de calor, donde tenemos, por ejemplo, el coste de producción del amoníaco en esta mapa a la izquierda, más alto, más bajo, así dependiendo en parámetros como la capacidad de las renovables y la capacidad de la planta de amoníaco que funciona junto con la producción de hidrógeno. Y de esa forma podemos identificar cuál es la combinación de estos parámetros que nos da el coste de producción menor. También nuestro modelo puede producir perfiles horarios, donde podemos ver por días, semanas o hasta dentro del mismo día cómo está funcionando el sistema, entonces cuál es la producción de renovables, cuál es la producción de hidrógeno y de amoníaco, y si tenemos almacenamiento, cuál es la capacidad, cuánto almacenamiento, cuánto está lleno este almacenamiento, y etcétera. En este estudio en específico pudimos obtener algunas conclusiones interesantes para el caso de Brasil y específicas de la producción de amoníaco. Y normalmente lo que vimos es que cuando tenemos buenos recursos renovables, acá en América Latina hay muchos, y el coste de producción de amoníaco se queda bastante competitivo en el escenario mundial. Pero esto depende mucho de una combinación adecuada de las renovables y de la conexión a la red. Y esto depende de país, lugar en lugar. Entonces, es interesante que nosotros en DNU podemos hacer este trabajo desde también la evaluación de las renovables, que son también de otros equipos de nuestra empresa,
hasta esta simulación técnico-económica para intentar dimensionar el sistema para bajar a lo mínimo el costo de producción. Y bueno, más o menos era eso. Y tenemos casi nada para las preguntas, disculpe. Como, pero estamos abiertos como cuando quieren. Si quieren más aclaraciones, también vamos a dejar nuestros contactos en la presentación. Gracias, Alberto y David. Digo, estoy viendo que alguien tiene la mano levantada, igual si nos quieres apoyar con tu pregunta y por favor a todos los demás les pido que las preguntas las pongamos en la cajita del chat para, para tener como un orden, pero adelante, veo que Harvey tiene la mano levantada, entonces por favor tu pregunta, gracias. Sí, buenos días. Pues una pregunta importante sería, actualmente debido a los costos de producción, ¿en cuánto está estimado el valor de producción del kilogramo de hidrógeno? Muchas gracias. Entonces, esta es una pregunta un poquito difícil de responder con un número, porque realmente nosotros vemos realidades muy diferentes dependiendo del lugar y de la estrategia elegida para la producción. Entonces, depende mucho del recurso, principalmente de recursos de renovables que tiene disponible y también porque depende también de quién está comprando este hidrógeno, porque muchas veces nosotros vemos proyectos para exportación que también hay que añadir el coste de transporte para mercados que muchas veces son muy lejos. Hay proyecciones para Latinoamérica tan bajas como pocos dólares, como $1 o $2, pero son proyecciones para los próximos años cuando la industria será más desarrollada. Eh, por ahora son más el coste, estoy hablando siempre de hidrógeno verde, entonces por electrólisis, el coste está más arriba de $4 o $5 por kilogramo. Esos proyectos, los primeros proyectos hasta más que eso, porque son primeros proyectos de escala menor y también las economías de escala tienen un papel muy importante en esta definición. Alberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Veo que David se tuvo que retirar a otra reunión. Pero digo, nada más como base de preguntas, pensando en los retos que tenemos aquí en México, me gustaría saber a ti, o sea, ¿qué opinas sobre, digo, sé que hay muchos temas significativos, pero ¿cuáles diferencias significativas podrías encontrar entre la optimización de proyectos de hidrógeno en países, por ejemplo, que ya nos apoyaste en el caso de Brasil, pero aquí en México? O sea, ¿cuáles son esas diferencias entre la optimización de proyectos en esos países como con México? En la verdad, el método puede ser aplicado en todos los lugares porque depende, como claro, depende mucho las características específicas. Yo, por ejemplo, ya trabajé en proyectos en Europa y también en África haciendo una operación muy parecida, y el método es siempre los mismos. Entonces, también para México sería primeramente hacer una evaluación de los recursos renovables disponibles del lugar. Claramente, lo que México tiene diferente, por ejemplo, de Brasil es las particularidades de leyes, que el funcionamiento del sistema eléctrico, que muchas veces es un punto muy importante porque proyectos completamente off-grid, quiero decir, sin conexión con la red, son difíciles de realizar en esta fase de la industria, son más desafiadores. Y entonces, casi siempre una conexión, lo que sea, puede ser hasta una conexión muy pequeñita solamente para los auxiliares, para garantizar que el sistema tiene la capacidad de sustentarse si las renovables fallan. eh, Casi siempre es necesaria. En este caso hay todas las particularidades de la regulación del sistema eléctrico
Pero no diría que del punto de vista de como por ejemplo posibles off-takers, compradores del producto, eh, Latinoamérica con un todo está en una situación bastante parecida. Y creo que veo bastante puntos de similaridad entre Brasil y México, por ejemplo, porque son países que también tienen una industria, también tienen posibilidades de uso interno, no solamente para exportación, y que siempre un punto positivo, porque cuando no tienen ninguna posibilidad de uso internamente al país, es más, la construcción del proyecto siempre es un poquito más difícil porque depende de un transporte para otros mercados y más complejo, especialmente en esta fase de primeros proyectos que estamos. Buenísimo, Alberto. Y por ejemplo, hablando del tema de la infraestructura, entendiendo que hay proyectos que son mucho más fáciles de desarrollar si es off-grid, em, ¿qué áreas consideras tú que podrían requerir más atención en temas de infraestructura aquí en México para poder hacer desarrollo? O sea, ¿consideras que off-grid sería una buena solución o habría otro tipo de infraestructura que se requeriría como para poder desarrollar proyectos de hidrógeno limpio en México? Siempre, como dije, los off-grid yo creo que son un poquito más desafiadores porque necesita como crear su propia red y, y normalmente este tipo de proyectos que vimos normalmente son también proyectos de escala grande y esto también pone problemas de tecnología. La tecnología es bastante madura, pero nunca fue demostrada a estas escalas mayores. Entonces, por los primeros proyectos, creo que siempre la configuración conectada a la red es más sencilla de ser hecha. Y un punto importante desde el punto de vista de infraestructura claramente es la infraestructura de transporte, porque este es un poquito el desafío también de lo que mostramos en esta presentación, de encontrar un lugar que sea bueno para las renovables, pero también para la infraestructura. Porque, por ejemplo, a veces tienes recursos renovables muy buenos, pero está lejos de Porto o de cualquier infraestructura que puede usar para el transporte del producto. Y definir el tipo de producto también es muy importante. Por ejemplo, podemos producir hidrógeno, pero es muy difícil de transportar, o podemos producir amoníaco, que es más fácil, o hasta podemos producir fertilizantes. Entonces, hay proyectos que hacen toda la cadena de valor del producto final. Y esto puede ser interesante si, por ejemplo, el proyecto está cerca de una área agrícola muy importante. Buenísimo, Alberto, gracias. Y digo, esta pregunta era tanto para David como para ti. Pero digo, estábamos viendo las slides sobre cómo está Europa, cómo está un poco Brasil, que hay muchos desarrollos, muchos proyectos en desarrollo, pero vemos que, o sea, la demanda y el consumo está para el 2030, ¿no? Entonces, em, o sea, vemos que ya sabemos cuál es la infraestructura que se necesita, la parte regulatoria que también se requiere, pero al final estamos viendo que es bastante, o sea, las metas son bastante desafiantes. Entonces, de tema de infraestructura, de regulación, ¿cuáles ven ustedes como desafíos, no? Porque si lo estamos viendo en Europa, pues o sea, América Latina que está un poco más atrasado, pues tendrá los mismos desafíos, pero ustedes cómo ven que estos desafíos se puedan aterrizar, o sea, es tema de fuerza de voluntad, dinero, todo incluido. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Sí, bueno, hay bastantes desafíos, pero creo que el que en este momento es un poquito más complejo es la definición del comprador. Porque estos objetivos no son, no en todos los casos son vinculantes y el coste de producción ahora es mayor de los competidores basados en fuentes fósiles. Entonces, siempre es un poquito complejo encontrar quién quiere, de hecho, comprar el producto, pero al mismo tiempo
son objetivos que parecen muy lejos en el tiempo, pero no tanto, porque este tipo de proyecto necesita de muchos años para ser construido y empezar a funcionar. Entonces, en la verdad, ya están pensando estos proyectos en objetivos que no son, que cuando el proyecto va a empezar a funcionar, ya van a estar muy casi vinculantes, especialmente en el caso del transporte internacional, porque allá sí que hay objetivos de descarbonización fuertes, tanto de la internacional, de la Organización Internacional de Transporte Marítimo, cuanto de la Organización Internacional de Transporte por Avión. Entonces, y esos objetivos existen, están allá y las empresas están se preparando para cumplir. Y además, claro que hay muchos mercados para productos verdes que hoy en día no son producidos así, como por ejemplo productos agrícolas que pueden usar fertilizantes verdes o acero. Y entonces, los compradores están allá, pero todavía hay bastante dificultad en tener contratos de compras firmes y que el proyecto pueda usar para obtener financiadores y de hecho empezar la construcción. Es muy difícil empezar a construir un proyecto de este tipo que tiene incertidumbres tecnológicas y financieras sin un contrato de compra firme. Entonces, por mi parte, lo que veo más desafiador en este momento es este punto. Y claro, hay otras dificultades como regulación. Los países están desarrollando todavía sus propias leyes que incentivos, formas de incentivos para el desarrollo. Pero es eso, sí, esto es un poquito, por mi punto de vista, el desafío principal es esto. Gracias, Alberto. Y aquí ya tengo varias preguntas del público sobre DNB en específico. Entonces, hacen preguntas sobre si DNB interviene en todas las etapas de un proyecto, incluyendo la entrega completa de una planta de producción de hidrógeno y de generación de energía eléctrica. Y también cómo convive DNB con la regulación en materia de energía en México en la construcción y operación de las instalaciones de proceso. Entonces, no sé si ahí nos puedas apoyar. Sí, no todo sé responder completamente. Tal vez Ricardo puede también apoyarme Gracias. porque siendo que no soy de la oficina de México, pero sí, puedo responder que de la parte de renovables como un todo, tenemos sí equipo incluso local que puede apoyar mucho en la parte tanto de estudios de producción cuanto en las partes de construcción y operación. Y acá no sé si quieres también Sí, sí, claro. complementar. Y como DNB México, como mencioné, tenemos más de 40 años aquí en el país y estamos acreditados con las autoridades para pues los relevantes regulaciones y normatividades. Y si podemos apoyar en todo esto que necesitan para sus permisos y para también certificar la misma planta para asegurar que cumple con toda la normatividad y la regulación nacional e internacional. Entonces, si no, con mucho gusto lo podemos hacer. Obviamente hay que ver caso por caso, ¿no? Pues, Sí, gracias, Eckhart. Y digo, a ver, Alberto, creo que este es un tema como más técnico. Aproximadamente, ¿cuánto es el valor de inversión de los primeros pilotos para la producción de hidrógeno verde y de producción de amonia o de amoníaco? Eh, como la inversión de todo el sistema, eh, bueno, es un poquito difícil de responder porque depende mucho, por ejemplo, el valor para hidrógeno es muy diferente que para hidrógeno y amoníaco porque tenemos también toda la parte de amoníaco. Eh, También depende del mercado y de la potencia, claramente, pero así como
puedo hacer un ejemplo de una planta de amoníaco con un electrolizador de 500 megavatios que vimos hace poco tiempo alrededor esta era en Europa, alrededor de 1,5 billones de euros. Esto es un valor de EPC completo. Pero sí, depende mucho de la aplicación, de lo que tiene el sistema y de dónde. Y entonces son valores bastante elevados porque son plantas grandes también. No son todavía estos muchos gigavatios que algunos proyectos tienen, pero todavía son valores de inversiones muy relevantes. Gracias, Alberto. Ya última pregunta porque veo que estamos sobre tiempo, pero ¿qué elementos consideran ustedes clave para poder dar viabilidad a un proyecto de producción de hidrógeno verde que esté basado en energía eólica costa afuera, o sea, energía offshore, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ajá. Bueno, principalmente l- los costes más, lo que pesa más en el coste de producción normalmente es la electricidad. Entonces, primeramente necesitamos buen recursos eólicos. Entonces, si el recurso offshore que estamos hablando es un buen recurso con una variabilidad pequeña, porque esto es muy importante, tener un recurso lo más constante posible para que podamos operar nuestro electrolizador el número de horas, más horas posible también. Porque el electrolizador también es la segunda componente del coste al final. Entonces, tenemos que tener una buena producción de electricidad renovable y un electrolizador que pueda funcionar muchas horas. Y claro, el coste del electrolizador es una cosa muy importante. Entonces, también encontrar un buen fornecedor que tenga un coste competitivo es muy importante. Mil gracias, Alberto, Eckhart, David. O sea, creo que nos dieron mucha claridad en este tema del hidrógeno en México y en otros países. Les agradezco muchísimo. Igual le voy a dar la palabra a Israel para que podamos concluir con el webinar. Pero bueno, igual decirles a todo el público aquí presente que, o sea, los datos de Alberto, de Harry y David están en la presentación. Igual se los compartimos por si tienen más dudas adicionales, se pueden acercar con ellos. Pero digo, adelante, Israel. Muchas gracias. No, muchas gracias, Renata, y muchas gracias a todos los participantes y desde luego también a Eckhart, que nos facilitó pues tener esta reunión. Y yo espero, bueno, pues que todos se hayan llevado algo del conocimiento y experiencia de DNB en esta materia. Y pues espero que pronto nos podamos ver en otro webinar. Y muchas gracias, Renata, también, y también a Steph. Y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Israel. También de mi parte, muchas Gracias. gracias a todos y Renata, Alberto, David. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.